días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos y desde ya les digo que estoy totalmente afónica, hay una gripe en Buenos Aires y bueno, fui víctima esta semana. Igual quise venir a hacer el programa, me van a perdonar por favor porque tengo la voz bastante tomada. Pero tenemos invitados muy interesantes y la idea es escucharlos a ellos y no tanto a mí, así que no es tanto problema mi voz. Vamos a empezar con un tema original. La escritora Luisa Valenzuela volvió de Cerdeña, donde se encontró con una teoría bastante novedosa y llamativa sobre los orígenes del general Perón. Parece que hay gente en Cerdeña que dice que Perón es sardo. La verdad que es difícil de creer, pero eso le sirvió a Luisa para armar una novela. Es una novelista y el tema le dio hoy mucho para escribir su nueva novela La Máscara Sarda, que está acá, la tengo en la mano. Y está también la autora con nosotros. Empezamos por presentarla y después charlamos con ella. Luisa Valenzuela nació en Buenos Aires en 1938. Es autora de más de 20 libros, entre ellos las novelas Cola de lagartija, Realidad Nacional desde la cama y Cuidado con el tigre. La Máscara Sarda es su último título publicado. Bueno, La Máscara Sarda, yo la verdad que nunca había escuchado esta historia, Luisa. Yo creo que nadie, yo tampoco. Pero tuve que viajar Sicilia para... sí. En Sicilia la sabe todo el mundo, en Italia la sabe todo el mundo. No quiere decir que sea cierto, no, pero quiere decir que muchos la... Yo también, pero muchos la pero creen. Te vino bien, vos dudás, pero te vino bien para hacer una novela. Y cuando te encontrás con una cosa medio atrabiliaria y estrafalaria, es una novela, no me digas. Claro, es atractivo para una novela. Era muy atractiva, además era muy atractivo el contexto, todo el lugar y todas las máscaras que se... Pero qué notable, porque leyendo, además de la historia del libro, que ya vamos a hablar más a fondo, pero digo, también está todo ese mundo de Cerdeña, que es muy atractivo, que está puesto acá en el libro. Muchas cosas, yo no conozco Cerdeña, no sabía. No, yo tampoco hasta no ir a explorar, ¿viste? Son las cosas que uno descubre estando allí. De rituales y de máscaras. Es riquísimo, es riquísima la mitología sarda, es riquísima toda la antigüedad sarda y es interesantísimo esto que digan que Perón nació allí. No, esto se supera todo. Sí. ¿Cómo llegaste a Cerdeña? ¿Buscando qué? ¿No a Perón? No, decididamente no sabía, buscando máscaras, carnavales, para hacer rituales. Un libro sobre carnavales. Estaba haciendo un libro sobre máscaras, iba a hacer carnavales en otro momento. Y estos son rituales muy arcaicos. Son rituales agrarios, fantásticos. Y en medio de todo eso me dicen que en este pueblo donde está la máscara más emblemática, que es la de los mamutones, que Perón nació allí. ¿Cómo se llama el pueblo? Mamoyada. Mamoyada. Es como un delirio, a mí me suena delirante, ¿qué querés que te diga? Pero es un delirio que muchos sostienen. A mí me sonó delirante al principio y no le presté mucha atención. Precisas. Hay 5 libros más o menos actuales. Esto salió en el 51, empezó a hablarse de esto. El segundo artículo de este que está en la tapa de mi libro, el segundo recorte, dicen que Mamoyada ya está dividida entre peronistas y no peronistas. Y sigue así. Entonces, y hay una Casa Rosada también. Sí, que es el hostal. El hostal de Mamoyada se llama Casa Rosada por la nuestra, por supuesto. Es muy lindo. Y no podés dudar que esa gente que está tan signada por la máscara, no crean que uno de ellos pudo haberse convertido en alguien tan importante. Porque lo que ellos dicen es que vino este inmigrante sardo y acá cambió de identidad. Efectivamente, eso dicen en adolescencia. En la adolescencia. Y a partir de ahí, ¿cómo se estructura una novela? Porque ese es el otro tema interesante. Bueno, eso es lo que me costó más, porque volví con... primero lo tomé un poco en sorna y le presté poca atención. A medida que me iba involucrando más en toda la historia de estas máscaras y toda la mitología y todo eso, me iba fascinando más todo el mundo y la historia que se bordaba alrededor de Perón. Y volví a casa en marzo de este año. Claro, hace poquito es cosa muy loca, fue una cosa de un golpe de inspiración muy fuerte. En marzo de este año volví a casa con libros sobre el carnaval que me había comprado antes, porque era lo que me interesaba, un montón de fotos, libros sobre mitología sarda, unos nuevos que me compré sobre las mujeres, el rito de las mujeres en Cerdeña, otros nuevos. Y me puse a explorar eso y por otro lado toda la historia de Perón y las ambigüedades que hay en el nacimiento de Perón. Claro, porque trabajaste con los libros de Pavón Pereira, que era el biógrafo oficial de Perón.
la novela de Perón de Tomás Eloy Martínez y uno de un médico, citás también. Sí, Hipólito Barreiro, que escribió un libro sobre Juancito Sosa, el indio que se convirtió en Perón, porque Barreiro alega, y es muy posible que tenga toda la razón del mundo, que Perón no nació en Lobos en el 95, como dice la historia oficial, sino en el 93 en General Bermúdez. Ajá. Perón dijo esta frase que aparece como acápite en el libro, que él había logrado jugar una apuesta mágica con su destino y para conservar el profundo secreto de los orígenes de su nacimiento. Por eso el profundo secreto de Perón. Y eso los sardos lo citan mucho. Ellos creen que el profundo secreto es porque era italiano, ¿no? Porque leyendo, más allá de los sardos, digo, leyendo a Pavón Pereira y demás, vos ves que hay una serie de datos que se cruzan, como que Perón pero el mito es un embarraba poco la así, huella. Perón, ¿no es cierto? Perón embarraba la huella. Perón no quería que los datos fueran tan fehacientes. De hecho, todos los documentos que encuentran los sardos están tachados, robados, desvirtualizados. Algunos serían cosa de la época, también a principios del siglo XX, esos archivos no estaban muy bien llevados. Pero por otro lado, yo creo que él también se encargó en armar su mito. Es que pienso que es eso, porque cuando tomas personajes así muy importantes, en general hay periodos que hay versiones contradictorias. Sí. Debe ser parte del mito eso. Yo creo que debe ser parte, porque imagínate que si vos vas a hacer una leyenda tenés que dar datos precisos, pero el mito tiene que dejar las ambigüedades para que la imaginación crezca. Entonces me permitieron, el mito me permitió entrar y usar toda esta imaginación. Claro. Y me preguntabas cómo se me ocurrió el tema, ¿no? Sí. Y empezó, yo tenía todos estos datos sueltos y no sabía cómo encararlo, porque tampoco no podía decir esto es así. Primero porque no lo creo demasiado, y segundo porque yo no creo que las novelas deban afirmar cosas, sino abrir puertas en general. Y cuando entró la figura de López Rega, que yo lo sentí como alguien bastante enemistado con Perón desde un lugar, por un lado muy servil y por el otro lado queriendo obtener el poder que después obtuvo, ¿no? Entonces cuando empecé a entender que por ahí había este enfrentamiento y decidí que López Rega lo iba a tratar de enfrentar a Perón con ese pasado que puede no ser verdad, de hecho no aparece como una verdad fehaciente, ahí se me armó la novela. ¿Qué cosa López Rega, digo? Porque Luisa ya trabajó la figura de López Rega en la novela Cola de Lagartija. Cola de Lagartija, Cola de Lagartija, ¿no? Sí. Y ahora retomás, volvés a tomarlo al brujo. Claro, eso me permitió ese conocimiento de esa figura, del mal, ¿no? Esa figura del mal. Me permitió escribir la novela tan rápido. Yo ya estaba metida en ese universo de antes y tenía un conocimiento de la magia, más todo el pasado que le armo a Perón es muy lindo en cierta medida, ¿no? Es rico, es brutal, es novelesco, pero es toda la tradición sarda. Es la tradición sarda, se mezcla la tradición sarda con el peronismo, es novelesco. Es novelesca, es una novela. Es una novela, pero contás una cosa que no es novela, que es cierta, y es lo que te dijo Cámpora en la Embajada de México sobre López Rega. Eso me llamó mucho la atención. Eso a mí ¿Estuviste con Cámpora cuando estaba exiliado en la Embajada de México? Sí, estuve una noche, una vez, porque no podías ver a los asilados en las embajadas. ¿Y cómo fue? Y fue muy especial. Yo nunca lo conté antes, pero acá decidí que había llegado el momento. El embajador, que era amigo mío, era muy amigo mío, era un hombre extraordinario, inteligentísimo, Roque González Salazar, que era el que había permitido la entrada de toda esta gente. Estaba Valmedina, estaba Cámpora. Yo había logrado hacer entrar una pareja de abogados que habían defendido a Quito, en Rosario, estaban muy amenazados. O sea que a había ellos yo los podía ver, había bastante gente, sí, había bastante gente. Pero esta pareja de abogados los podía ver, Zanelli. Pero a López Rega, perdón, a Cámpora y a Valmedina no, esos estaban fuera del campo visual, digamos, de las visitas. Te invitaban a comer y ellos me invitaban a comer, no, los otros tampoco estaban, estaban en la planta alta, nadie estaba nunca en la planta baja, estaban en otro piso. Pero podía encontrarme con estos otros porque los conocía, los otros no. Pero el día del cóctel de despedida del embajador lo iban a trasladar porque no lo podían sacar a Cámpora. Entonces México decidió poner un embajador militar, a ver si un embajador militar lo podía sacar a Cámpora, porque no le daban el salvoconducto. Salió mucho después, tuvo 7 años, salió por enfermo. 7 años estuvo Cámpora en el embajador. Entonces, esa noche yo me estoy yendo y me dice, bueno, suba a despedirse del embajador, y el embajador estaba con ellos en una mesa, en una parte de la casa que yo no conocía, de la residencia, ¿no? Entonces nos sentamos en una mesa cuadrada como esta. ¿Es esa casa en Belgrano? Es la casa que ahora es la embajada, que antes era la residencia, en la calle Arcos. Sí. Estaba Valmedina, estaba Cámpora, y ahí Cámpora me cuenta esta anécdota,
que no es anécdota, es su historia. ¿Qué cuenta? Y cuenta que, pero le había dicho a Abraham Medina justamente que Perón lo designaba a él como su representante cuando Perón no se podía presentar a elecciones. Y Cámpora había dicho que él no se sentía a la altura de eso, que él no se animaba a representar a Perón, imagínate esa figura. Entonces Perón llegó a Buenos Aires en el 72 con Isabel y con López Rega y lo lleva a Cámpora, se van toda la comitiva a visitarlo a Stroessner en Paraguay. Sí, están cenando con Stroessner, claro, sí. están cenando con Stroessner cuando Stroessner le pregunta a Perón si ya tenía un representante y en ese momento cuenta Cámpora que entra López Rega y Perón le dice, usted ya cenó, Lópezito, y lo echa. Ajá. Y yo sentí, cuando recordé esa anécdota, sentí que ahí a López Rega le tiene que haber dado una rabia bárbara. Se sintió desplazado y él no era representante, él hubiera querido tener el lugar de Perón. La teoría de la novela es que medio lo odiaba. Medio lo está tratando de vengarse y de ser el dueño de un secreto de Perón. Sí, claro. Entonces lo quiere llevar, lo va llevando a Perón, al soñar todo el pasado sardo, de ahí me despacho con todas las tradiciones, con esta madre que le invento, con todo eso, porque López Rega lo va guiando con sus artes brujeriles, ¿no? En una especie de ensoñación dirigida. Y todo esto está situado en junio de 73. Sí. En junio, justo antes de que venga, unos días antes de que venga. Y ese 6, ¿cuándo viene? Viene, que no aterriza en Ezeiza, viene el 21, bueno, claro, y esto está situado el 16. El 16. Y entonces López Rega lo amenaza, uno también juega, el novelista va a jugar con aquello que sabe que pasó, ¿no? Entonces López Rega le dice, si usted no reconoce su pasado sardo, usted no va a poder aterrizar en Ezeiza. Claro, no lo va a reconocer. Yo me acuerdo una noche que yo estaba en una comida en casa de unos amigos y estaba Luisa y de pronto dijo, yo me voy porque estoy escribiendo y no puedo parar. Estoy escribiendo, no puedo parar, estoy todo el día escribiendo. Sí, y era esta novela, en 3 meses la hiciste. Sí, casi menos, la terminé en menos, después la corregí en 3 meses. Sí, después salió en 2 meses más, fue una cosa tan rápida. Por eso no es habitual en vos esto. No, escribí un libro de cuentos en un mes hace mucho, pero era cuentos, era otra movida. Esto... renuncié a un viaje a California que tenía una serie de conferencias, tenía una gira de lecturas y de conferencias, dije que no porque entré en este carril y fue muy intenso y yo sentía que es algo, está en internet, vos ponés Perón Cerdeña y encontrás 1000 documentos, encontrás los libros sardos, encontrás los artículos, encontrás todo, en cuanto esto salte, me lo roban. No me lo roban porque no es mío, pero alguien hace otra cosa. Alguien sale un libro de algo antes. Y ya no así que tengo te apuraste. La primicia. ¿Cómo se llama esta persona de Cerdeña que viene? ¿Cómo era el nombre? ¿Pires? Giovanni Piras. Giovanni Piras. Eso es lo que dicen que viene. A mí no me convenía Giovanni Piras porque... vos pones otro también. Yo le inventé otro y Giovanni Piras era amigo de esto, porque se dice que Perón tenía el anillo de Giovanni Piras y era una de las pruebas de que era Giovanni Piras. Entonces yo se lo hago ganar a Perón en una apuesta, ¿no? Como habrás leído. Armo toda mi historia muy bien armada porque la narrativa te permite hacer eso, claro. Sí. La realidad a veces te hace torpezas en el armado de las historias. Pero acá estás en una zona peligrosa porque estás tratando también con la historia, porque hay documentación, hay historia y también fantasía. Claro. Y esta historia que bueno, qué sé yo si es cierta o no, pero suena disparada. Sí, además hay algo que es cierto, si Perón hubiera sido extranjero no hubiera podido ser presidente de la nación. Presidente, ni haber ingresado al colegio militar, pues yo me decía, ¿cómo va a adivinar dentro de tantos años que llega presidente? Pero lo que quería era entrar al colegio militar. Ahí hablas como que te la creíste la historia entonces ahora. No, yo la busco la creencia, busco no creerla, pero por lo menos, pues ¿sabes lo que pensé después? Lo pensé últimamente. Tanta gente que es peronista no tiene nada que ver uno con los Kirchner, Menem, Macri, por todos lados hay un desparramo de Perón. Entonces, Perón también es como el héroe de las 1000 caras, ¿no? Sí. Es el héroe de las 1000. Entonces, esta es una cara posible. Que no sea cierta, no impide que enriquezca el mito. ¿Qué es lo que tenías? ¿Unas medallas con un perfil que parecía el perfil? No, una máscara de mamoyada. Una de las máscaras. Una de las máscaras a medio hacer de mamoyada, de un mascarero que no cree que Perón sea sardo. Y le compré esta máscara medio sarda, la estaba tallando. Fantástico, como tallando la máscara. Y de golpe dije, esto es una escultura, la voy a comprar y se la voy a regalar a los padres de esta amiga con la que estaba, que era Hilaria del Curto.
Y después dije, no, yo colecciono máscaras, me las llevo a casa. La veía de frente, vaya y pase. La puse de 3/4 de perfil y es Perón. Y es Perón, es muy impresionante. Este mascarero no cree. Y las máscaras de Mamutones son muy brutales. Y otra cosa que despertó mi imaginación literaria es que están hechas en una madera de un árbol que en italiano se llama pero selvático. Pero selvático. Que es el peral silvestre, pero sí. es el pero. Y es un árbol que además se puede injertar. Sí. Y entonces este peral silvestre que no da frutos, lo injertás y da frutos. Entonces es como un personaje injertado hay que da frutos. Hay varias plantas y árboles que aparecen a lo largo del libro. Seguí un poco un rumbo de árboles para después enterarme. Viste que la escritura te da antenas, ¿no? Y uno pesca cosas que están en el aire y que en ese momento no las piensa, las supo y las olvidó o las pescó. Después me enteré que Perón hablaba con los árboles. Entonces la primera parte es pero selvático, la segunda parte que pasa en Argentina es el molle, que es un árbol muy sagrado. Ajá. Y la tercera es el madroño, porque vuelven a Madrid, ¿no? Claro. Y Perón no se quiere ir de Madrid. ¿Y cómo supiste que hablaba? Lo encontré en una de estas cosas que estuve leyendo de las biografías. De las biografías de acá, sí, digo. De acá, las biografías de Perón. Posiblemente en Pavón Pereira. Ajá, que hablaba con los árboles. Que habla con los árboles. Yo también. Ahí tenía una afinidad con el general. Es muy notable, pero más allá de toda esta historia que es atractiva y hasta divertida de escuchar, digo, acá hay una novela y hay un trabajo literario muy interesante, sí. y te hace pensar en eso, ¿no? El vuelo de la imaginación nos puede llevar a... Porque hay toda una historia que acá no contamos, que es cómo hubiera pasado Perón de su identidad. El oscuro episodio. Claro, el oscuro episodio. Lo que pasa es que podía haber inventado cualquier cosa, pero me basé en una realidad. Claro, bueno, es esa idea de los sardos, que puede ser falsa, pero ellos la tienen y la tienen muy firme, las que la tienen firme, nosotros no. Porque ellos dicen que esta persona desapareció. Esta persona desapareció, pero no murió. Y le dijeron que se encumbró, que estaba muy encumbrado. Se empezó a saber que estaba muy encumbrado y que ya no podía tener vínculos porque no le permitía su nueva situación tener los vínculos con Italia, con sus padres, ni con nadie. Y así se armó la historia, así se armó la leyenda. Pensaba también, ¿no? Tantos inmigrantes que viajaban y cortaban totalmente. Y los sueños del tío americano, algunos analizan eso, ¿no? El tío rico que se viene y se hace rico, y entonces mira qué importante. Claro, sí. Ahora, Perón dijo en 2 oportunidades que él tuvo un bisabuelo sardo. Perón le dijo a Tomás y le dijo a Pavón Pereira, creo, a algún otro, y a veces le dijo que era de Cagliari, otras veces dijo que era de Alguero, otras veces dijo que él cambiaba, que era un bisabuelo, otras veces era un abuelo, pero los sardos no encuentran ningún Perón en Cerdeña, no hay Perones en Cerdeña. El apellido no es Así que eso no es cierto. Entonces los sardos... Pero él habló de Cerdeña y se decía que hablaba sardo. Ellos dicen que hablaba sardo. Es cierto que el sardo tiene estribaciones del castellano, tiene mucha influencia en castellano y hacen los plurales con S. A mí me fascinó, Cerdeña es fascinante, esa pequeña isla es tan rica de leyendas, de cosas, de civilizaciones antiguas, ese idioma es lleno de U's, es fascinante. Las canciones, es chiquitita. Es que se puede recorrer. Pero este mundo está encerrado en el centro, y es la parte montaña, lejos del mar. Se huyeron los marineros porque entraban los piratas, por todo, llegaron a la montaña y se volvieron pastores. Y son pastores de ovejas, y Perón va al Chubut, que son ovejas también, está todo. Hay un montón de hilos conectados que son fantásticos. Bueno, todo eso está acá, hay que leer. Hay que leer la novela, eso es. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, te veo Cristina, entusiasmada. Yo estoy muy entusiasmada, la verdad que sí, pero vos parece que también. A mí me gusta, todas estas cosas me gustan, y además está bien hecha y bien escrita. Enseguida volvemos, no se vayan.